Vamos a iniciar y continuar con nuestra jornada con la sexta exposición. Reparación y blindaje de martillos en ingenios azucareros. Una seguramente experiencia práctica aplicativa de recuperación. Esta exposición estará a cargo del ingeniero Ego Aguirre, que es promotor técnico de Soltexa, y estará acompañado por el ingeniero Martín Corigliano de Soltexa y el ingeniero Darío Figueroa de El Senati. Nuestro expositor, el ingeniero Ego Aguirre, es un ingeniero especializado en la inspección de soldadura, como se dice en el ambiente, es un inspecsol. Es un inspector de soldadura de uniones soldadas obtenido por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Igualmente, por esta misma universidad ostenta un diplomado en soldadura. Su experiencia de trabajo ha sido desarrollada, entre otros, en Graña y Montero, en la instalación, en el montaje de la planta de ácido sulfúrico en Hilo, ya hace algunos años, en el año 95. Igualmente con Graña y Montero y Plus Petrol ha trabajado en la zona de Andoas, en las instalaciones correspondientes. Tiene pues una vasta experiencia aplicativa. Actualmente, como lo dije, es promotor técnico senior en Soltexa, en la zona norte del Perú. Ingeniero Ego Aguirre, por favor, iniciar la exposición. Es un gusto y un placer nuevamente estar aquí acompañándoles, gracias a la organización de Senati y también de la empresa Soltexa, a la cual represento. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes una de las gratas experiencias que obtengo a lo largo de todas las visitas técnicas que suelo realizar a las diferentes empresas y a las diferentes asistencias técnicas que suelo hacer también ahí. El objetivo básico de esta presentación lo estoy enfocando exclusivamente a aprovechar los nuevos avances tecnológicos, ¿no? Y a los productos de los productos que nosotros vendemos también, en la búsqueda del aumento de la productividad y sobre todo en la reducción de costos, ¿no? Todo esto pues enmarcado también, cuidando también el medio ambiente, pues, ¿no? Voy a presentar un caso típico, ¿no? Uno de los tantos que se refiere exclusivamente a lo que es la recuperación y el blindaje de un componente que se llama un martillo desfibrilador en uno de los tantos ingenios que tenemos aquí en nuestro país. Si bien es cierto, los procesos de soldadura hoy en día vienen actualizándose, ¿no? Como acabamos de escuchar anteriormente, los procesos de soldadura como el proceso SMAO, que es el electrodo revestido, no es que está desplazado totalmente, ¿no? Eso yo creo que va a ser difícil de poder hacerlo. Sin embargo, hoy en día contamos con más procesos de soldadura. Se está migrando a lo que es la semiautomatización o a la automatización de los procesos de soldadura. Y ustedes van a poder apreciar a lo largo de esta presentación la diferencia notable, que es lo que queremos dar a entender, de cómo es que hay que migrar de este proceso de soldadura en electrodo revestido a un proceso exclusivamente lo que es alambres tubulares, como es el caso. Para que tengan una idea, en nuestro país hay aproximadamente unos 8 ingenios azucareros como tales, ¿no? La producción de azúcar aproximadamente el año pasado, ¿no? Esta es una fuente oficial, ¿no? Lo lideraba en este caso el ingenio azucarero de Casagrande, ubicado en La Libertad, ¿no? Aproximadamente con 305 millones de caña molida aproximadamente. ¿Ustedes tienen idea de cuánta caña se muele al año en nuestro país? 1 millón de toneladas de caña molida, ¿no? Y las 3 primeras empresas o los 3 primeros ingenios azucareros están en el norte del país, ¿no? Como son Casagrande, como son Laredo y como son Cartavio, ¿correcto? Este es un poco el esquema de cómo es que se obtiene este producto muy importante para el consumo humano, que es el azúcar, ¿no?
y en la cual intervienen muchos procesos, desde la siembra, en este caso de la caña de azúcar, ¿no?, que pasa por una desfibración posteriormente, el corte, la desfibración, para que posteriormente pase al sistema de molienda, a los molinos donde se le extrae la máxima cantidad de jugo, la sacarosa, para que ésta pueda ser procesada posteriormente, ¿no?, donde vamos a obtener pues como producto final el azúcar. También tenemos un segundo producto, que en este caso es el bagazo, y el bagazo pues se utiliza para lo que es la fabricación de cartones, ¿no?, o como también como combustible de los calderos, en este caso de estas mismas empresas. Los martillos desfibradores tienen una función principal, como su mismo nombre lo dice, desfibrar la caña, ¿sí?, preparar la caña para que posteriormente, por intermedio de los molinos, puedan extraer al máximo su jugo, ¿no? Entonces, el proceso de extracción en todos los ingenios azucareros no es el mismo. Hay ingenios azucareros que cuentan, por ejemplo, con una primera batería de machetes, se les llama machetes, a una primera batería de machetes donde trozan la caña. Hay ingenios azucareros que tienen hasta 2 baterías de machetes donde siguen trozando más la caña, la van preparando más, para que posteriormente ingrese al desfibrador como tal, y luego de ella pase pues al proceso de molienda o de los molinos en todo caso, ¿sí? Como que también hay ingenios en el Perú donde la caña va directamente al desfibrador, ¿no?, y el trabajo que el desfibrador en ese caso hace es mucho mayor, se va a generar mayor desgaste definitivamente. Este es un diseño de un desfibrador tipo Freescale que hay en uno de los ingenios de aquí del Perú, donde se puede apreciar el ingreso de la caña de azúcar. Lo he querido graficar de esa manera más o menos, ¿no?, y el trabajo que hacen los martillos están ubicados en este desfibrador. Hay desfibradores que tienen 108 martillos, hay desfibradores que tienen 96 martillos, y la finalidad de este desfibrador es, como vuelvo a repetir, desfibrar la caña para ser procesada posteriormente a los molinos, ¿no? Es la idea clara y básica de lo que voy a conversar en adelante sobre la recuperación de estos martillos por el hecho de desfibrar la caña. ¿Qué materiales son los más apropiados entonces para poder recuperar este tipo de componentes, ¿no? La tendencia actualmente, ¿no?, está basada sobre depósitos de cromo o de alto cromo y también los depósitos de titanio, que es de una manera muy general, digamos, no es que sea específicamente así y que tiene que ser así, no. Vuelvo y repito, cada ingenio azucarero tiene su propia estructura. Lo que me pueda resultar en un ingenio azucarero no necesariamente me va a resultar en otro ingenio azucarero. Para ello yo tengo que analizar muchas cosas que ya las vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Por ejemplo, acá tenemos en una imagen, ¿no?, cómo se presenta un martillo después de haber trabajado determinadas horas con un determinado tipo de tonelaje, cuando han sido utilizados, por ejemplo, con soldadura que contiene un alto contenido de cromo. Se va a notar un desprendimiento, porque el cromo lo que me va a dar es mayor dureza, ¿no? Entonces, hay ingenios azucareros donde se requiere o donde consta netamente lo que es un desgaste abrasivo. Si es un desgaste netamente abrasivo, si no tengo impacto, allí me conviene utilizar los carburos de cromo, por ejemplo. Pero si ya tengo impacto, entonces allí tengo que combinar este cromo y poderlo trabajar en este caso con los carburos de titanio, ¿no?, donde el desprendimiento definitivamente se anula y el desgaste va a ser mucho más abrasivo. De esta manera, como les vuelvo a repetir, es que salen los martillos después de haber trabajado determinadas horas de molienda, ¿no? En las siguientes imágenes también se muestra, por ejemplo, cómo es que sale el martillo, ¿no?, y cómo es que queda al final después de una recuperación, en este caso específicamente, ¿no?, cómo se va recuperando. Entonces, yo nuevamente les reitero, quiero compartir con ustedes cómo es que hacemos para que este martillo, saliendo así, pueda quedar de esta manera. Vamos a hacer toda la pauta, todo el paso a paso, para que ustedes lo puedan verificar ahí.
Aquí tenemos en imágenes otras muestras de otros martillos de los diferentes ingenios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay ingenios donde trabajan el martillo de un solo lado. Por lo general, los martillos suelen trabajar de ambos lados, ¿sí? Pero hay ingenios que quieren optimizar este recurso. Entonces, en este caso, solo trabajan un lado. ¿Pero por qué? Deberían trabajar los dos. Porque hay la posibilidad de que si yo cambio el martillo, al tener mayor desgaste, lógicamente también quien va a sufrir este daño van a ser las turbinas, porque hay desbalanceo ya del martillo, ¿no? Entonces ellos quieren evitar eso y solo hacen trabajar un lado, recuperan este lado y vuelven a trabajar el lado opuesto, y así están en ese plan, ¿no? Ese es uno de los ingenios, por ejemplo. Sin embargo, hay otros ingenios que tienen este tipo de martillo y que solo trabaja una sola vez. Acá no le puedo dar vuelta al martillo, solo trabaja 15 días, después de 15 días entran los martillos recuperados y así están en ese plan. Sin embargo, también hay empresas que trabajan, ¿no?, con martillos de ambos lados, 15 días un lado o 20 días, dependiendo cómo es que vaya la molienda también ahí. Y vuelven a girar el martillo nuevamente. Para yo poder determinar qué soldadura o qué blindaje, qué tipo de blindaje yo voy a colocar, se ha analizado esta tribología de la recuperación del blindaje de los martillos. Entonces, esta tribología me va a ayudar a mí a determinar qué tipo de material base es el que se está utilizando y en función a eso proponer qué tipo de blindaje o qué tipo de material de aporte es el que vamos a utilizar. Por lo general, los martillos tienen esos tres tipos de componentes de desgaste, ¿no? Estos agentes de desgaste, que es abrasión. En este caso específico que voy a presentar, la abrasión cumple un 60-70%, el impacto de un 20 a 30%, ¿no? Y la corrosión es el 10%. El jugo de la caña es altamente corrosivo. Hay impacto en este ingenio donde se hicieron estas pruebas o se hizo esta presentación. No hay un impacto, digamos, moderado en ese sentido, ¿sí? Pero el máximo porcentaje de desgaste es por abrasión, ¿no? En función a esto yo determino o determinamos en todo caso cuál es el material de aporte que se va a colocar. Y esta es la secuencia que se sigue para la recuperación, en este caso, del martillo desfibrador, ¿sí? La inspección visual es importantísimo, primero, verificar, ¿no? ¿Para qué tenemos que verificar? Porque tenemos que conocer el tipo de material, les decía, ¿no? En el Perú hay dos tipos de materiales en los martillos. El acero al carbono, muy conocido como un A36, un ASTM A36, y los aceros Hadfield, que son los aceros al manganeso. Solo hay un ingenio en el Perú que utiliza aceros Hadfield, nada más. Y la recuperación de este componente es muy distinta a los demás martillos. ¿Por qué? Porque acá tenemos que conservar las composiciones químicas de este acero Hadfield, que es un poco crítico recuperarlo, por un tema de temperatura, por ejemplo. No podemos exceder temperaturas de 80 grados, ¿no? Si excedemos la temperatura, la tendencia es a perder definitivamente las propiedades mecánicas de este martillo. Los aceros Hadfield están diseñados para soportar impacto, y si elevamos las temperaturas, a veces por avanzar rápido el trabajo, se hace el martillo muy rápido, se rellena muy rápido, mira, yo hago 5, tú haces 1, etcétera, etcétera, entonces yo te gano. Pero, ¿qué estamos implicando? A que el martillo definitivamente pierda propiedades mecánicas, y cuando este martillo vaya a trabajar, ¿no?, la falla va a ser desprendimiento, va a ser rotura. ¿Por qué? Porque las propiedades mecánicas se han caído. Y en muchos casos, como dicen, la culpa es la soldadura, pero no es así. Tenemos que analizar. Cosa que no sucede con un A36, por ejemplo, ¿no? Entonces, les decía, lo primero que tenemos que hacer es inspeccionar cómo está el martillo. Si ustedes se dan cuenta acá ya nos da una clara idea de que hay un desgaste abrasivo, y también nos da una clara idea que también hay un desgaste hay una fractura acá. Eso quiere decir que también hay impacto. Entonces, en función a eso podemos determinar qué material de aporte es el que vamos a colocar, ¿no? Primer paso, inspección visual. Como segundo paso, una vez detectada qué es lo que vamos a hacer, se recomienda en este caso, para volver a reutilizar este martillo, remover el blindaje ya existente. A veces las empresas, por ahorrar, sobre el blindaje que ya está existente comienzan a recuperar, ¿sí? Lo hacen más rápido, cuando va a trabajar
el martillo no le dura mucho tiempo porque se desprende, porque ya está sobre un recubrimiento duro y le pones más recubrimiento duro, la zona se vuelve muy frágil, muy dura. Y eso permite de que el martillo se desprenda, o el blindaje en todo caso se desprenda y no le da resultado. Por eso es que se recomienda para la recuperación de los martillos, remover en su totalidad el blindaje. Y para remover, pues, hay varios métodos de remoción, ¿no? Como hemos visto a lo largo de estas conferencias, uno de ellos, por ejemplo, es removerlo con un electrodo, en este caso un chamfer core. Otra opción podría ser con un arco aire, que es el Arcair. Otra opción podría ser con el gouging, ¿no?, que hemos visto anteriormente. En sí, posteriormente a ello, se esmerila. Una limpieza muy pulcra, decía el ingeniero que me antecedió, ¿no? Para evitar que justamente queden impurezas, tenemos que hacer mucha limpieza, muy pulcra, para poder garantizar el buen funcionamiento de este componente que es el martillo, ¿no? Limpieza es muy vital en todos los procesos de recuperación, ¿no? Ya en sí, en la recuperación del martillo, ¿no?, como les decía, esto es un caso muy práctico, tenemos el antes. En este caso nosotros optamos por encuadrar, en este caso al martillo, por emplantillarlo. Nos ha dado muy buenos resultados. ¿Se imaginan ustedes recuperar un martillo de estas dimensiones? Pesa aproximadamente 24 kilos, 23 kilos y medio, el desgaste por martillo aproximadamente es de 2 kilos y medio. Entonces tengo que recuperar 2 kilos y medio de soldadura con puro electrodo. Entonces un promedio de 3, 4 martillos, tal vez hasta 5 por soldador, que podría ser en el día, probablemente. La opción que nosotros les vamos a presentar es con el alambre tubular, ¿no?, donde la tendencia definitivamente es un 50-70% mucho mayor de rendimiento. Entonces, estas platinas que son de cobre me van a permitir a mí hacer un buen encuadre, me van a permitir mantener una forma adecuada y me van a permitir un avance mucho más rápido con un mejor depósito de calidad definitivamente, porque toda la soldadura va a ser continua, ¿sí? Dicen que un video habla más que 1000 palabras, así que vamos a ver una aplicación acá. Vea. Aquí estamos aplicando lo que es la etapa de recuperación de las dimensiones, ¿sí? Como les decía anteriormente, con electrodo, esto lleva un tiempo aproximadamente de unas 45 a 50 minutos aproximadamente, la recuperación con electrodo, ¿sí? Sin embargo, con el alambre tubular estamos hablando de unos 10 a 12 minutos aproximadamente, constantemente. Estos tiempos se han ido optimizando y se van a seguir optimizando, porque el operador en este caso, con la práctica que va cogiendo, se va haciendo más hábil, ¿no? Y puedes poner inclusive hasta 1, 2, 3 o 4 martillos más seguidos para que puedas avanzar con mucha mayor rapidez, ¿no? Es importante recalcar los parámetros de soldeo. En un procedimiento de soldadura es vital los parámetros de soldadura, ¿sí? El procedimiento de seguir, la secuencia de soldeo. Eso me va a garantizar a mí un excelente depósito de soldadura también. Como les decía, aproximadamente 10 a 12 minutos. Interesante. Los materiales que utilizamos para la recuperación de las dimensiones del martillo, en el caso de electrodos, se utiliza, por ejemplo, un tipo citomangán, ¿sí?, que es un producto o un material de aporte que soporta el impacto y a la vez también tiene propiedades de autoendurecimiento, ¿no? Una vez que el blindaje, la etapa del blindaje es removida por la misma abrasión, entonces el manganeso hace tu trabajo de autoendurecimiento y le da mayor vida útil, en todo caso, al martillo, ¿no? Entonces, hay muchas opciones para poder recuperar un martillo. Esta no es la única, esa es una de las tantas opciones que hemos presentado. Y en el caso del material de aporte, de los alambres tubulares que hemos presentado, es en el Studi 110, ¿no?, que es el equivalente en este caso al electrodo, que es el citomangán. Nuevamente, posterior a ello, la limpieza,
¿no? El esmerilado, en este caso, ¿ya? Es muy importante para poder remover todas las impurezas como escorias, etcétera, etcétera, que se puedan haber adherido en el proceso de relleno o de recuperación de la parte del martillo. Si ustedes ven acá la parte blanca, ¿sí? Todo esto recuperado con manganeso, ¿no? En este caso con el Studi 110. Posterior a esa etapa, se procede a lo que es el blindaje del martillo, ¿no? Consta de dos partes, de lo que es la recuperación inicialmente de la dimensión y posteriormente a lo que es el blindaje en sí. El blindaje, como les vuelvo a repetir, y de acuerdo a esta tipología, consideramos que hay impacto moderado y hay abrasión severa. Entonces, en función a eso, decidimos por un Hard Face HCO, en este caso que vendría a ser un Studi 100 HC, ¿no? Son carburos de cromo. La dureza que alcanza este carburo de cromo, estamos hablando entre los 60 y 62 Rowell C de dureza. Correcto. Y esta es la etapa de lo que es el blindaje, ¿no? Se recomienda primero rellenar las puntas con el blindaje, posterior a ello las tapas laterales, como ven acá en la escena, luego la parte superior del martillo y finalmente las zonas de ataque, conocidas como zonas de ataque. Es en esta zona donde el martillo trabaja, ¿no? O hace el mayor impacto en ese sentido. Finalmente, una vez que se ha obtenido el blindaje, estos martillos, en este ingenio exclusivamente, ingresan todos con la misma medida, los 108 martillos con la misma medida, los 108 martillos entran en una maqueta que está de acá, en una plantilla, ¿no? Donde el martillo está pesado, en este caso el peso del martillo es 23,5 kilos, pero exclusivamente todos los martillos ingresan con el mismo peso y con la misma medida, ¿no? Eso es importante para evitar también lo que es el desbalanceo, en este caso del desfibrador. Nosotros hicimos 3 procedimientos en esa oportunidad, ¿no? Dando alternativas en este caso a nuestro cliente. Una de las alternativas, como se puede apreciar acá, este es un cuadro comparativo de costos. Si ustedes pueden ver, este primer procedimiento, blindando sus 108 martillos, nos salía aproximadamente por algo de 15,000, 16,000 soles, ¿no? Ese es un promedio por los 108 martillos aproximadamente, para que tengan una idea más o menos, ¿no? Miren el tiempo que se demora más o menos por hacer cada martillo, en 2 minutos 45, solamente para lo que es el relleno nada más. El tiempo óptimo de soldadura, ¿no? El tiempo efectivo de soldadura. Aquí se aplicaron los productos, por ejemplo, en la recuperación de la dimensión, ya no se utilizó un manganeso, sino se utilizó un tipo 70-18, en este caso con alambre que es el Corel Shell 40. Y sobre ello se blindó ya con el Studi 110. En el segundo procedimiento se aplicó el que hemos visto en la presentación, en este caso el Studi 110, que es el manganeso, como parte del relleno del martillo, ¿no? O formar las dimensiones del martillo, y finalmente se aplicó el Studi 100 HC, que es el blindaje, ¿no? El costo de este martillo, a diferencia del anterior, pues es un poco más elevado, ¿no? Pero la duración, como van a ver más adelante, es mucho mejor también aquí, ¿no? Y en la tercera opción se aplicó en el caso de un martillo nuevo, ¿no? Cuando los martillos son nuevos, porque dado un tiempo, estos martillos que son recuperados, llega un momento que ya se descartan también, ¿no? Porque ya por el uso, por el tiempo de recuperación, sale más costoso recuperar ese martillo, entonces se opta definitivamente por hacer martillos nuevos. Y en el caso de un martillo nuevo, pues el costo oscila aproximadamente entre 18,500 soles, ¿no? Ese es el cuadro comparativo que quería mostrarles, ¿no? En cuestión de costo, para que vean más o menos la diferencia, ¿no? Oscilan entre 15,000 a aproximadamente 19,000 soles. En este caso específico de este ingenio de los 108 martillos. Miren, antes de hacer estas pruebas, se hicieron estudios, se analizaron, entonces así anteriormente salían sus martillos de este ingenio azucarero, ¿no? En este caso estos son los martillos centrales, ¿no? Cuando hemos hecho las pruebas con los productos que les he mencionado y con el procedimiento que ustedes acaban de ver, ¿no? Trabajando los mismos días, inclusive moliendo un poquito más de caña, los resultados han sido estos que están acá, ¿no? Entonces se puede apreciar mucha diferencia, inclusive acá se ha incrementado los días de molienda.
Anteriormente, por ejemplo, se molían cada 5 días, ¿sí? Paraba la fábrica, giraba su martillo, 5 días más, a los 10 días el martillo ya estaba siendo retirado para ser recuperado. Con este procedimiento nos estamos yendo aproximadamente a 7 días, ¿no? 7 días el recambio y a los 14 días el cambio total de los martillos. O sea, han ganado prácticamente 4 días más de molienda, ¿no? A mucho menor costo y mucho mayor eficiencia, ¿no? Y eso es muy bueno para una empresa. ¿Quién no quisiera tener buena eficiencia y al menor costo? Creo que esa es la fórmula óptima, ¿correcto? Estos son los martillos laterales. Por lo general, en los ingenios azucareros siempre la carga de la caña se pega hacia un costado del conductor, ¿sí? No necesariamente la caña va uniforme e ingresa al desfibrador y todos los martillos se desgastan iguales, ¿no? No. Por lo general, siempre hay una zona de los martillos de los desfibradores y de los molinos que se desgasta más que otras. En este caso específico, la parte lateral es la parte más crítica de este desfibrador, y así salían sus martillos antes. Hoy en día salen así nuevamente, a pesar de que aquí ingresa mucha piedra, o sea, hay impacto severo también acá, ¿no? Entonces, considerando todas esas alternativas, la solución, o bueno, en este caso la alternativa creo que es bastante óptima, ¿no? Ok, como conclusión podemos decir que con esta nueva propuesta de blindaje ha implicado pues definitivamente aumentar, como les había comentado, de 10 días a 14 días de molienda, ¿no? Esto me permite, o nos permite en todo caso, y le permite al cliente definitivamente obtener una mayor producción, menos tiempos de para, ¿no? Y el costo definitivamente muy abajo, en ese sentido, ¿no? Para que tengan una idea, el ahorro que se ha considerado en este caso, para esta aplicación específica, es de aproximadamente unos $50,000 anuales que se estaría ahorrando esta empresa con esta aplicación. ¿Quién de ustedes no se quería ahorrar unos $50,000 en costos? Yo creo que es eso, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué tanto fue el cambio de mentalidad de pasar de electrodo revestido a proceso por alambres tubular en los soldadores de los ingenios? Sí, es interesante la pregunta. La verdad que es toda una batalla porque migrar de un proceso a otro implica muchos factores. Por ejemplo, implica que el personal se adecue a trabajar con este proceso de soldadura, implica a que el cliente tiene que cambiar equipos, ¿no? Tiene que optimizar sus equipos, pero que esto a la larga, bueno, inicialmente hay mucho choque, ¿no? Inicialmente hay muchos peros, pero cuando se ven los resultados, como los hemos demostrado, el cliente opta definitivamente por cambiar, ¿no? Y por seguir estas alternativas que le van a dar, qué mejor que las pocas paradas que puedan tener y la mayor productividad, y sobre todo, como les mencionó, a bajo costo, sobre todo de recuperación, ¿no? Es muy interesante. Bien, tenemos unas preguntas. Bien, buenas tardes, felicitarlo al ingeniero por su ponente, muy interesante. Hay una pregunta de la Escuela Técnica, dice, los efectos dañinos que causa, dice, el manganeso hacia el soldador y qué protección se debería usar. Sí, correcto. Definitivamente cuando hablamos con el tema de salud, ¿no? Todos los procesos de soldadura definitivamente está comprobado que son dañinos para la salud, ¿no? Ya se ha venido conversando a lo largo de estas conferencias, en el caso de los abrasivos, en el caso de la soldadura, ¿no? No es ajeno al tema de salud, definitivamente. Sin lugar a dudas, no hay mejor defensa que nosotros podamos tener que protegernos nosotros mismos, con los equipos de protección de seguridad adecuados sobre todo, ¿no? En el caso de soldaduras, hay equipos especiales para gases, para humos, etcétera, etcétera. Recuerden que el humo es un polvo, ¿no? Es el polvo que al final lo vamos a absorber si no nos protegemos adecuadamente. La mejor manera, señores, de evitar enfermarnos o disminuirlo, definitivamente es protegiéndonos adecuadamente, ¿no? Todos los procesos de soldadura definitivamente aportan a que nosotros, si no nos protegemos adecuadamente, nos podamos enfermar en más adelante, ¿no? Bien, de la empresa Ferrosal S.A., Hugo Carguas pregunta, ¿con qué otros electrodos se recuperan estos martillos aparte del citomangán?
Como les comenté, parte de la tribología, nosotros para poder determinar con qué electrodo voy a recuperar, primero tenemos que analizar qué tipo de material base es el que nosotros tenemos como primer punto. Una vez que nosotros identifiquemos el material base, tenemos que analizar a qué tipo de desgaste está expuesto este componente. ¿Es un desgaste netamente abrasivo? ¿Es un desgaste netamente por impacto? ¿Es un desgaste netamente corrosivo? ¿O tiene los tres? ¿O solo uno es el mayor porcentaje? Entonces, en función a eso, se determina y se elige, en este caso, el material de aporte indicado. Bien, tenemos otra pregunta de Metal Mecánica Camacho y dice lo siguiente, ¿no? Para el caso del martillo en la recuperación de piezas, pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento correcto, dice, para recuperación de estos martillos? Si es importante el tratamiento térmico, un tratamiento térmico, da a entender, ¿no? Claro, como les comentaba, amigos, en el Perú, para este tipo específico de martillos de ingenio azucarero, solo hay dos tipos aquí en el Perú, que son los aceros Hatfield, que les comenté, aceros al manganeso, y los aceros al carbono. Entonces, de los 14 ingenios que hay acá, 13 utilizan acero ASTM A36, ¿no? El acero al carbono. Uno de ellos es el único que utiliza el acero Hatfield, que es el acero al manganeso. Entonces, tratamientos térmicos no requieren, o requieren en este caso la aplicación cuando se va a hacer, por ejemplo, un blindaje. En el caso, por ejemplo, de los carburos de titanio, ¿no? Hay tratamientos como, por ejemplo, el enfriamiento en arena, ¿no? Inclusive también se ha visto, y lo he podido apreciar en otros sitios, el enfriamiento en agua, que a veces dirán unos, no, pero ¿por qué en el agua? ¿No? Entonces se puede enfriar también en el agua para disminuir lo que son las grietas de alivio en ese sentido. Pero hay diferentes formas de poder hacer un procedimiento de soldadura, como le digo, y vuelvo y repito, o sea, un procedimiento de soldadura en un determinado ingenio no necesariamente me va a dar resultado en los demás. Para cada ingenio hay que buscarle un procedimiento de soldadura, por el tipo de caña que le llega, por el tipo de campo de cosecha. Hay unos campos que traen más piedra, otros menos piedra, es más abrasivo, menos abrasivo, la caña es más dura, es más suave, hay muchos factores que influyen en ese sentido, ¿no? Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, un par de preguntas más, Martín. Okay. Soldatec Perú, Dani Soto pregunta, ¿cómo podríamos recuperar martillos de acero Cronit 400 BHN en un molino horizontal? ¿Y qué metal de aporte podríamos utilizar y qué proceso? El Cronix es un material de alta resistencia, ¿no? Entonces ahí tendríamos que evaluar, hacer pruebas. Yo le diría al amigo Dani que la mejor manera de poder decirle es haciendo las pruebas. Yo te podré decir un material de aporte determinado y tal vez no te pueda dar resultado porque las condiciones de trabajo son diferentes. Sin embargo, tendríamos que estar ahí, analizar y hacer las pruebas. Es la única manera, amigos, de poder determinar si es que este producto nos puede dar resultado o no. Es una de las maneras de poder determinar también. A ver, la pregunta es la siguiente, dice, ¿cuántas veces se puede recuperar un martillo? Correcto. En el caso de un martillo de acero al carbono, un A36, de la experiencia que yo tengo y del recorrido que hemos hecho, hasta unas 5 o 6 veces ellos lo pueden recuperar, ¿sí? Unas 5 o 6 veces aproximadamente de todos los ingenieros que yo he podido recorrer lo hacen. Sin embargo, la mayoría lo hacen 3, lo hacen 4. En algún caso por ahí me enteré que habían hasta 8 veces recuperado un martillo, ¿no? Pero es más costoso ya, porque cada vez que haces la recuperación el desgaste es mayor, entonces vas a tener que recuperar más. Es por eso que en este caso cada 3 o cada 4 veces mejor eliminan ese martillo y hacen un martillo nuevo que le va a dar mucho mayor duración. Si me permite unos comentarios finales, Adelante. yo sinceramente quiero felicitar al ingeniero Ego Aguirre. Me consta que tiene una vasta experiencia en la asistencia técnica en lo que es ingenios y otras ramas de la soldadura y la actividad industrial. El ingeniero Ego Aguirre no solamente ha hecho trabajos aquí en el Perú, sino también en Centroamérica, donde se encuentran los ingenios más grandes, digamos, de la región, aparte de Brasil, obviamente, ¿no? Son ingenios, como en el caso de Guatemala, que pueden estar fácil 10 o 15 veces más de lo que se muele aquí en el Perú, ¿no? Por eso que lo que nos ha compartido el día de hoy es sinceramente muy, muy interesante y un buen aporte para los que han venido allí a esta 14ª jornada de soldadores.
Es lo que quería compartir. Gracias. Excelente. Un fuerte aplauso para el ingeniero Eguaguirre y al ingeniero Martín Corigliano y Darío Figueroa